Muy bien, 19 minutos pasaron de la hora 12 en todo el territorio nacional y seguimos avanzando en el tramo de la 2019 rumbo a las elecciones 2019. Y bueno, para todos aquellos que nos vienen siguiendo año tras año, en este quinto año, que no es no vamos a inventar nada raro, nuestro amigo, el legislador Ariel García, es el que abre y el que cierra siempre las temporadas en Detonado. Así que bueno, hoy lo tenemos nuevamente acá, en nuestro inicio de esta quinta temporada. Estamos un poco más ácidos, estamos un poquito más picantes, no estamos tan buenos, ¿no? La licenciada se No, puso pero los mal. mates están re dulces. ¿Los mates también? Sí, muy ricos. Bueno, así que legislador, gracias por este tiempo. Sabemos que está full con el tema del fair play. Dijo, me tomo un tiempo, voy a hacer la bendición a Detonados y después sigo con todas las actividades. Hoy me levanté pensando, ¿puede haber fair play en la política? Debe ser algo difícil, ¿no? De poder lograr. ¿Se puede generar el fair play en la política? Bueno, primero que nada, muy buenos días para toda la audiencia de Detonados a través de los Rock and Pop. La verdad que una alegría estar acá en esta nueva temporada, quinta edición ya de mantener en vivo la voz para que pueda escuchar toda la audiencia de Tucumán a través de esta radio. La verdad que es una alegría y es una buena oportunidad para reflexionar de las diferentes cosas que pasan en Tucumán, como un resumen de la semana, podríamos decir de alguna manera, este clásico de los sábados. La verdad que es una alegría estar con ustedes, disfrutar de todo el equipo de la producción y que sea un invitado privilegiado prácticamente de estar desde el inicio y en el cierre de las temporadas. Básicamente me parece que es muy importante que el juego limpio sea una actitud frente a la vida. Nosotros buscamos generar conciencia, sobre todo en los más chicos, en los jóvenes, para que cuando vayan tomando la edad de adultos sean personas que hagan que nuestra convivencia en una sociedad sea cada vez mejor. Es decir, si nosotros tenemos personas que respetan las reglas de juego, que respetan las decisiones de los árbitros, que respetan a los espectadores, que respetan a los medios de prensa y por sobre todas las cosas buscan erradicar la corrupción en todas sus versiones, es decir, en el caso de lo social tiene que ver con esta problemática que tanto golpea a las familias de nuestro país, como es la problemática de las adicciones. Y si nosotros logramos que la gente empiece a entender que el juego limpio es una actitud frente a la vida, me parece que vamos a tener mejores personas, vamos a tener mejores políticos, mejores empresarios, mejores profesionales y todo. Es decir, una apuesta a futuro. Me parece que es una decisión estratégica que tiene que ver con el desarrollo humano y sobre todo con lo que nosotros venimos planteando como uno de nuestros principales desafíos, que son los objetivos mundiales, los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, a donde el primero de ellos es terminar con la pobreza. Imagínense la vigencia que tiene la Agenda Mundial 2030, que hoy justamente en la Argentina, si tenemos un flagelo social que nos golpea y nos duele mucho, tiene que ver con el aumento de la pobreza, de que más de la mitad de la población juvenil de la Argentina hoy esté por debajo de la línea de la pobreza. Eso es un hecho muy grave. Esa es la verdadera grieta que tenemos los argentinos. Esa es la grieta. Una grieta social que aumenta y se profundiza a donde en el medio son personas que cada vez están en situaciones de vulnerabilidad total. Entonces esto es a donde tenemos que reflexionar y entender de que tenemos que superar la grieta. En el 2015, en las elecciones pasadas, se le propuso al pueblo argentino cambiar y no cambió nada. Algunos planteaban cambiemos para que nada cambie. Sin embargo, tampoco queremos volver al pasado, no queremos atrasar. Sería para Tucumán un atraso total volver
a tener una opción como Alperovich, gobernando Tucumán. Gobernó 12 años Alperovich Tucumán. Alperovich atrasa. Alperovich profundiza la grieta. Nosotros tenemos que superar eso. Y la manera de superarlo es tratar de entender de que lo que dijo Alfonsín hace muchos años lo escribió en un libro enorme, enriquecedor, que es Democracia y Consenso. Lo que tenemos que hacer es buscar los consensos que nos permitan superar esta grieta. ¿Cómo nos superamos? ¿Cómo superamos la grieta los argentinos? Vamos a superar la grieta con estos discursos oportunistas, como escuchaba cuando venía a la radio, de que el intendente de la capital plantea la revocatoria de mandato para los que dejaron de pertenecer a una banca y se fueron a otra, cuando es el mismo intendente que su esposa y su operador político dejaron las filas de Alperovich porque se le agotaba el proyecto y no le daba la candidatura a intendente, y ahora resulta que cuando se trata de otro, proponen revocarle los mandatos. Pero cuando se trataba de su familia, de su esposa, no, ahí estaba correcto. Esas son el doble discurso, esa falta de autoridad moral para hablar de temas que verdaderamente preocupan a los vecinos de la ciudad de Tucumán, los llevan a querer tener este discurso simplista y oportunista que no se ajusta ni a su pasado político, ni mucho menos a la realidad en la que se vive en Tucumán. Entonces, lo que tienen que hacer algunos que tienen responsabilidades públicas, sobre todo administrar la ciudad más importante de la provincia, porque la ciudad de San Miguel de Tucumán es la ciudad histórica, es la ciudad más densamente poblada. San Miguel de Tucumán prácticamente es parte de lo que es el Gran Tucumán y forma parte de lo que sería un 60% de la población, junto a Banda del Río Salí y otros municipios vecinos que son muy grandes. Entonces lo que tiene que hacer es preocuparse por la situación de la pobreza que se vive, el aumento de la pobreza, el querer justificar lo injustificable, de querer hablar de cosas que a todos nos preocupan, como es la seguridad, pero mucho más profundo es la seguridad social. Acá no es solamente la inseguridad que se vive cuando una persona es víctima de un hecho delictivo. La inseguridad social que se vive es tremenda, porque cuando aumenta la pobreza, ¿qué estamos diciendo? Estamos condenando a las futuras generaciones y a las generaciones de nuestro presente a vivir en condiciones tremendamente de vulnerabilidad, y gente no tiene para alimentarse. Y también se puede dar este tema y han tenido Lucía, ¿no? Claro, pero han tenido la desfachatez, por ejemplo, hasta de tirarle caja de alimentos. De eso no hablan, de eso no quisieron hablar. ¿Por qué no hablan de eso? Hubiese sido importante escuchar una autocrítica de que nos equivocamos. Sabemos que la gente la está pasando mal por los errores económicos del gobierno nacional. Entonces, la inflación se está comiendo el salario de los trabajadores. De esto nadie quiere. ¿Por qué no hablan de estas cosas? ¿Por qué dejen de mentirle a la gente? Algunos dicen, miente, sí, bueno, pero hay que plantear la autocrítica. Es decir, que nadie se equivoca acá, nadie se equivocó, está todo bien. O este maquillaje permanente que quieren mostrarle a la sociedad que está todo bien y que todo está lindo. Por favor, hay que dejar de invertir en los medios de comunicación con fabulosas publicidades y tratar de ayudar a la gente que menos tienen. Esto es lo que necesitamos. Tenemos que tratar de alejarse de las ambiciones personales y pensar en el bien común, pensar en la gente que la está pasando mal. Si hay una línea muy delgada que es la que puede romper el tejido social. ¿Cómo fortalecemos el tejido social? Que lo integra el profesional, el productor, el trabajador, el obrero, el estudiante, el ama de casa. Tenemos que fortalecer, reconstruir ese tejido social que cada vez está más deteriorado. Entonces, nosotros por eso es que proponemos una democracia social. No estamos diciendo que hay que superar la grieta porque lo de Cambiemos fue una mentira. Estamos diciendo que hay que superar la grieta porque no queremos atrasar, volviendo al pasado alperovichista, pero tampoco queremos este
esta cortina de humo que representó un engaño para la gente. Entonces hay que superar eso. Y si superamos la grieta, vamos a tener un país unido en un gobierno a donde sean capaces de sentarse a la vuelta de una mesa y establecer los denominadores comunes que nos permitan resolver los problemas sociales que tiene la Argentina. Es decir, que el tema de la pobreza es un eslogan que se agotó en el 2015 cuando prometían la pobreza cero y ahora ya no sirve, ya no le interesa hablar. Esto es un tema. Ayer a mí me preocupó mucho el discurso del presidente de los argentinos, porque no parecía el presidente que le hablaba a todo el pueblo, que le estaba rindiendo explicaciones a todos los argentinos. Parecía un presidente que buscaba la provocación de diputados y senadores que están en la Asamblea Legislativa, pero que son personas que representan al pueblo, algunos a su provincia y otros al pueblo de la nación. Entonces, obvio que tienen que tener enojo y están molestos. Por supuesto que yo de estar sentado como diputado o senador, no me levantaría a levantarle la voz al presidente porque es una manera de alterar el orden constitucional. Me parece que democráticamente cuando un orador habla, otro tiene que escuchar. Pero también hay que comprender la indignación de la gente. Entonces yo no justifico para nada el bochorno del Congreso, pero el bochorno de ayer tiene un principal responsable. El presidente no le estaba hablando al pueblo argentino. Parecía que le estaba cumpliendo el guión que le escribió Durán Barba para pretender seguir en una campaña publicitaria. Y ayer el presidente no tenía que hacer un discurso de campaña electoral, lo que tenía que es hacer un informe porque se abre el periodo legislativo en el Congreso Nacional. A mí me hubiese gustado que el presidente diga por qué mandó un decreto de necesidad de urgencia, modificando la devaluada Secretaría de Deporte de la Nación, que antes formaba parte del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, que tenía rango ministerial, lo bajaron a Secretaría, y ahora Macri la convirtió en una agencia nacional de deporte. Es decir, le bajó el rango, no forma parte de una política de Estado el deporte. Entonces, eso hubiese sido importante escuchar que diga, ¿por qué? ¿Cuál era la urgencia? Y no dejar que el Parlamento, como lo establece la Constitución, dentro de sus facultades sea quien legisle y debata la necesidad de discutir o modificar la ley que fortalezca el deporte como política de Estado en la nación argentina. Entonces de eso no hablan. Pero bueno, estas son las cosas que a nosotros nos preocupan y me parecen que hay que reflexionar, porque obviamente estamos entrando en un proceso electoral a donde todo el mundo cree que vale todo. Y nosotros somos de los que creemos de que a la gente hay que decirle las cosas como son. No hay que andar con doble discurso. Uno se puede equivocar o no, pero hay que asumir si nos equivocamos y si se cometieron errores. Miren, hay algunos que son tan caraduras que el año pasado se peleaban por ser Cambiemos. Y ahora, como ven que el enojo, la indignación, la bronca en las familias de todo el país para llegar a fin de mes, para poder pagar los servicios de luz, gas, cada vez más difícil y mucho más difícil es poder llegar a la canasta básica de alimentos, ahora piensan que Cambiemos se tiene que cambiar el nombre. Es decir, ahora quieren, después de más de 3 años de gobierno, hay algunos que creen de que tenemos que pasar a ser una coalición. No, hay que asumir que se fracasó en lo que se anunció como una coalición. Yo no quiero ser parte de esa mentira. Yo no me siento parte de ese engaño porque nunca nosotros le dijimos a los tucumanos que había que cambiar para que nada cambie. Nosotros dijimos desde el primer momento que tenía que ser una coalición de gobierno y que sea capaz de convocar a todos los argentinos. Porque es importante valorar al más pequeño como al más importante. Ya acá nadie tiene la receta mágica de cómo salir adelante. Entonces, es parte del juego limpio valorar el juego en equipo, entender de que el fracaso de nuestra sociedad es el individualismo, es el personalismo,
son aquellos que se creen que son los salvadores de la municipalidad, son los salvadores de la patria, son los salvadores. Por favor, traten de tener un poquito de humildad y entiendan que en el medio de todo esto mensaje equivocados que tienen, está la gente. Hablando de eso, legislador, hace un rato hablábamos con la diputada Teresita Villavicencio y le preguntamos sobre este hecho que sorprendió, al menos a mí, no sé, capaz que usted que tiene mucha más política que yo, no lo sorprendió tanto, pero esto que pasó en La Pampa, ¿no? De que pierde el ungido de Cambiemos, o del PRO, McAllister, y gana un radical. Y según la diputada decía, es una bocanada de aire fresco. ¿Empiezan a hacer un nuevo radicalismo desde esto que pasó en La Pampa? Por supuesto que hay otro radicalismo. Está el radicalismo del que nosotros formamos parte junto a Ricardo Alfonsín, con Juan Manuel Casella, con María Lozada, con dirigentes de todo el interior del país, que sostenemos la bandera que le dieron origen al radicalismo. Es decir, están aquellos que en la ola amarilla inflaban globos amarillos. Y estamos los que siempre hemos sostenido la bandera y sobre todo llevando la boina blanca, aquel símbolo más puro que tiene el origen por el que nació el radicalismo. Nacimos luchando para que la gente pueda elegir libremente a su representante. Mire lo que está pasando en Tucumán. Mire lo que nos llevaron los muchachos, estos 4 mosqueteros, estos 4 personajes que, bueno, en realidad son 3, porque hay uno que no es de Tucumán, hay uno que es de Buenos Aires, que parece que no tiene lugar en Buenos Aires, viene a buscar en Tucumán, como en la época de, hace más de 200 años, ¿no? En la época previo a la declaración de la independencia, venían de Buenos Aires creyendo que iban a ser los terratenientes del interior del país, y bueno, gracias a que hubo mujeres y hombres que lucharon en este suelo de la patria, nació la independencia y nos libramos de aquellos terratenientes. Pero estos 3 personajes nos llevaron a nosotros que hoy, en el radicalismo, el partido democrático por excelencia, con más de 128 años de historia, los candidatos a cargo electivo no se elijan con la participación de la gente, no se elijan de manera democrática. ¿Me está diciendo que no va a haber internas? Pero es que no se han convocado las elecciones para cargo electivo. Únicamente llamaron a elecciones para el 31 de marzo de este mes, que recién comienza, cuando se tenían que haber hecho las elecciones en septiembre del año pasado, pero para cargos partidarios. Y en el medio ya están las elecciones provinciales, ya está el cronograma electoral provincial en marcha. Entonces, esta situación que la generaron profesamente, generaron esto porque quieren al radicalismo afuera de superar esta grieta. No sea malo, legislador, se habían perdido 4.000 fichas de afiliación. Pero eran las nuestras. Pero hay que buscarlas. Pero bueno, no se perdieron, la escondieron. La escondieron a la ficha, tienen que decirle la verdad a la gente. Escondieron porque tienen miedo que la gente vote. Porque sabe que le mintieron a la gente, porque sabe que vendieron humo. Y la gente pasó la cortina de humo, se da cuenta que la realidad sigue estando ahí. Viviste coleando. Y la realidad que tenemos es que Tucumán, con todos los representantes del gobierno nacional, no ha traído ninguna mejora para Tucumán. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que plantearlo con... Y no se tienen que tener la grandeza de asumir la equivocación y los errores. Si nosotros tenemos mucha fuerza y firmeza a la hora de criticar y cuestionar las acciones del gobierno provincial, mucho más la tenemos que tener hacia adentro, porque la casa tiene que estar en orden. Si tenemos desordenado el partido, ¿qué corazón le queremos ofrecer a los tucumanos? No es un corazón lo que le tenemos que ofrecer a los tucumanos. Lo que le tenemos que decir a los tucumanos es la verdad. Y la verdad es que democráticamente la Unión Cívica Radical hoy no puede elegir su representante. Tan vergonzoso y patético es lo que hacen, que van a Buenos Aires a que elijan a los representantes de Tucumán.
O sea, mire, están en contra de la independencia, es una incoherencia de la independencia si hacemos una analogía con lo que significó el orgullo de los tucumanos de ser el jardín de la República. Nosotros en el 9 de julio del 16 declaramos ser libres de los reyes de España. Es ser independiente de las monarquías o de cualquier idea que se asemeje a una monarquía. Ahora resulta que hay tucumanos y tucumanas que van a Buenos Aires para que con el dedo de Buenos Aires lo elijan como candidato. Es un error. ¿Por qué no reflexionan que hay que sentarse a dialogar y buscar consensos? Muchos se sienten orgullosos de Raúl Alfonsín, es más, usted sabe que hasta dicen ser RA, pero ahora no sé si son radicales fuera de acción o son radicales alfonsinistas. Si son de Raúl Alfonsín, Raúl hablaba de eso, leerlo. Tienen que releer el libro Democracia y Consenso. No hace falta que me escuchen a mí, yo les recomiendo que lean Democracia y Consenso, los que lo hemos defendido y nos hemos sentido identificado con Raúl Alfonsín siempre, que lean ese libro y se van a dar cuenta que están equivocados y que van tomando el camino del fracaso de nuestra sociedad, que es el individualismo. Ya pasó en el radicalismo esto, ya hemos vivido esto. Ya hubo un grupo que se creía una secta política, que era el Ateneo de la Libertad. ¿Sabe lo que nos dejó el Ateneo de la Libertad? Que lo integraban dirigentes como Azcárate, Mendía, Nemeyey, Curel. ¿Sabe lo que nos dejó ese grupo? Pellegrini, mire, otro que si hablamos de revocatoria de mandato, algo podríamos mirar para atrás, ¿no? Hay que mirar el pasado de muchos que lo condenan, que forman parte de ese gobierno municipal de Alfaro que hoy quiere hablar de revocatoria de mandato. Y mire que estoy hablando no estoy en defensa de legisladores justicialistas que formaban parte del espacio político de Alfaro y de Amaya. Estoy hablando en defensa de la política. Estoy hablando en defensa de la coherencia política. Entonces, lo único que nos dejó esa secta política, el Ateneo, que no tenía nada de libertad en el radicalismo de Tucumán, fue Alperovi de gobernador. Eso es lo que nos dejó. 12 años de atraso para Tucumán nos dejó esa secta política. Nosotros estamos en contra de eso. Por eso con Fernando Valdés, con Raúl Albarracín, con los jóvenes Boina Blanca, estamos trabajando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia para darle una alternativa a los tucumanos. Por eso le proponemos la democracia social, porque en estos momentos difíciles de las familias tucumanas y de la nación argentina, cuando vemos que aumenta la pobreza al ritmo de la inflación que se vive y al ritmo de esta caída del salario de los trabajadores, tenemos que hablar de las políticas sociales. Hay que hablar de democracia social. Hay que dejar de... No tenemos nada que ver con ellos que quieren justificar el ajuste en contra del pueblo argentino. Y la postura de este sector, como usted bien decía, suyo, del legislador Albarracín, de Fernando Valdés, el 31 de marzo, ¿qué van a hacer? ¿Se van a presentar? Vamos a seguir en el camino que venimos planteando desde siempre. Nosotros, cuando se llamaron a elecciones en septiembre del año pasado, presentamos nuestra voluntad, nos inscribimos para ser candidatos. Presentamos nuevas fichas de afiliación, incorporamos sangre nueva en el radicalismo. Escondieron la ficha, no hicieron trampa. Pero la justicia federal, gracias a Dios, actuó en tiempo y le dijo, señores, tienen que mandar las fichas de afiliación que presentaron García, Valdés y Albarracín y toda la gente nueva que se está afiliando. Muy bien, no lo hicieron. Dejaron vencer los plazos y se vencieron los mandatos. El partido, el radicalismo no tiene autoridades, tiene vencidas sus autoridades. Tenemos el presidente de la convención prorrogado el mandato, únicamente se le prorrogó el mandato al presidente de la convención, porque así lo establece la Carta Orgánica, para que dé cumplimiento al llamado de elecciones. No tiene facultades para otra. Es decir, yo estoy seguro que Federico, porque conozco el espíritu de Federico Romano Norri, ¿no? Estoy hablando de Federico Romano Norri, padre,
es un hombre con vocación democrática, me parece que además es un hombre de profundas convicciones, buena persona, y además me parece que estoy seguro que él hoy, mejor que nadie, sabe que no está dentro de sus posibilidades, porque ni siquiera lo tienen las facultades que le han prorrogado el mandato, para ser un interlocutor y tratar de ser un amigable componedor y establecer una convocatoria. Ahora, fíjese lo que está pasando. Resulta ser que ponen una fecha sabiendo que ya venían las elecciones provinciales. Es decir, en el medio de una elección provincial. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ir a la interna de cargos partidarios, pero le pedimos por favor que revean esto y que convoquen. Ayer justamente nuestra apoderada de la lista pidió que también, ya que el 31 de marzo van a llamar a elecciones para los cargos partidarios, que cumplan con la Carta Orgánica y que también en forma simultánea se elijan los cargos electivos. Sería democrático, sería saludable que la gente pueda elegir. Dejen al pueblo votar. Esto decía Hipólito Yrigoyen. Según su olfato político, ¿corre peligro de intervención la UCR? ¿Se va a dar pie a lo que usted está pidiendo? Pero si interviene en el partido, no sería ninguna sorpresa, porque es lo que hicieron en Santa Fe. En Santa Fe, el Comité Nacional del Partido, estamos preocupados por no enojar el estado de ánimo de Marcos Peña, que cada vez da más pena. Entonces, para no enojarlo a Marcos Peña, intervinieron Santa Fe, cuando la mayoría del radicalismo no quiere saber nada con Cambiemos. En La Pampa subestimaron al radicalismo, creían que el radicalismo no le iba a ganar a McAllister. Le ganó por paliza a McAllister, al candidato preferido de Mauricio Macri. Mauricio Macri fue derrotado en La Pampa por los radicales. Y por eso es que en Córdoba, la lista que representa más a los radicales, como es la lista de Ramón Mestre, están haciendo todo lo posible por bajarle la lista para que no se elijan democráticamente los candidatos. Entonces, esto es algo antinatural. Alguien con un dedo de frente se tiene que dar cuenta que nos están llevando como locomotora a estrellarnos contra la pared. Pero lo quieren hacer estrellar al partido. Pero esto no es nuevo, ya lo intentaron hace muchos años y en las últimas elecciones también. Siempre quieren devaluarlo al radicalismo, lo minimizan. Bueno, mire lo que pasó en La Pampa. Lo subestimaron al radicalismo y ahí está el radicalismo ganando por la voluntad de la gente que se expresa a través del voto. ¿Por qué no nos dejan a nosotros que también en Tucumán sea la gente la que pueda elegir libremente, que se expresa a través del voto? ¿O es antidemocrático que la gente vaya y se pronuncie con el voto? ¿No es un fraude electoral negarle a los afiliados y a la gente poder elegir libremente? Ese es el verdadero fraude. ¿Sigue con las intenciones de candidatearse a gobernador? Por supuesto. Usted sabe que mi postulación a representar el gobierno de Tucumán no es una decisión personal, no es una ambición que surgió de un proyecto personal, del individualismo, de querer crecer como dirigente, para nada. No en una mesa de café, no nació en un café. Soy un militante formado y preparado para asumir la responsabilidad y confiar a la gente. Yo no soy una persona que ambiciono a tener un cargo y eso es lo principal y pasa a ser secundario el interés general de la gente. No, a mí me interesa estos problemas. ¿Cómo hacemos para resolver la pobreza? ¿Cómo le damos seguridad social a la gente? Hablemos de la seguridad social. Y si en esa reflexión estamos dispuestos a sentarnos a la vuelta y encontrar denominadores comunes, yo voy a ser el primero en salir a defender eso. Tenga la plena convicción de que vamos a estar ahí, defendiendo al pueblo,
porque ese es nuestro mandato, para eso estamos en política, para eso actuamos en política, para interpretar los problemas de la gente y ocuparnos de resolver los problemas. Porque es muy fácil escuchar lo que puede estar demandando la gente y tener un discurso, una actitud declamativa, pero hay que tener acciones concretas. Y por eso nosotros estamos muy contentos y orgullosos de que cada día siga creciendo el juego limpio, porque el juego limpio es justamente eso, una propuesta concreta. Es algo que usted lo tiene tangible, usted lo puede tomar con su propia mano y tomar una actitud frente a la vida, porque hay mucha gente que juega limpio. Hay mucha gente que valora el esfuerzo colectivo, que valora al más pequeño como al más grande, que respeta las reglas de juego, que sabe entender y comprender que vos podés tener una mirada distinta, pero por eso no vamos a ser enemigos. Por eso es que nosotros proponemos la democracia social para darle seguridad social, humanizar las políticas de Estado. Tienen que estar orientadas a mejorar la vida de la gente, no a que te cierren los números. Por eso proponemos nosotros superar la grieta, para buscar la unión de todos los sectores en un gran consenso político que nos permita estar en esa arca de Noé que nosotros venimos planteando siempre. Porque el arca de Noé es para protegernos de que la pobreza no se lleve al pueblo argentino. Por eso es que nosotros estamos proponiendo algo concreto cuando le decimos a la gente que llevamos las banderas del juego limpio y designamos a referentes sociales de los diferentes ámbitos representantes del juego limpio. Fíjese que hace poco en Bellavista, Abel Pinto, un cantautor, ya podríamos decir un artista internacional, argentino, es un representante del juego limpio. ¿Por qué Abel Pinto? Porque es una persona que con su humildad valora el equipo de trabajo, el trabajo en equipo, valora a sus colegas, respeta a los espectadores. Eso es parte de la regla de juego que tiene el fair play, el juego limpio que nosotros proponemos. Entonces, esto es lo que nosotros seguimos sosteniendo, por eso cada día son más los que se suman al juego limpio y sigue creciendo esta alternativa que le ofrecemos a los tucumanos con un frente por la democracia social. Un frente que sea capaz de integrar y de valorar a todos por igual. No que considere que uno o dos son lo importante y que lo demás afuera. Esto no puede ser posible que haya tres que por falta de uno buscan de Buenos Aires para tener cuatro en una mesa, creyendo que definir como si fuera un juego del azar, cuando en realidad el juego tiene que ser limpio. Entonces, que le den a los radicales la posibilidad que elijamos libremente nuestros representantes, pero lo tenemos que elegir a través del voto. ¿De qué otra manera se resuelven las diferencias democráticas? ¿De qué otra manera? Que alguien me explique, ¿de qué otra manera se resuelven si no es a través de la participación democrática del voto? ¿Por qué le quieren negar a la gente que se vote? Si hemos nacido para eso, justamente, hace más de 128 años de historia, con casi 30 años de abstenciones revolucionarias, el radicalismo estuvo luchando para que el pueblo pueda elegir libremente. De eso se trata. Hablando de elegir libremente, y seguramente dentro de su cabeza ya lo debe tener más o menos armado, teniendo en cuenta con el que salió a jugar al Perovich esta campaña, Mansur y Jaldo, y bueno, y la parte de Cambiemos Pro Radical, se reúnen muchas autoridades, digamos, como dirían los chicos, muchos peces gordos de la política van a dejar sus bancas. ¿Qué legislatura imaginás que se viene? Donde dicen que al Perovich, si bien sabe que
es para destruir bloques donde ya no va a ser tanta mayoría como tiene ahora en la legislatura, los legisladores va a meter, en los consejos también va a pasar lo mismo. ¿Qué imagen de legislatura viene para el 2019 donde, bueno, usted, Toscano, Colombia Garmendia, Ditini, o sea, muchos tienen que dejar sus bancas? Bueno, en primer lugar, me parece que no imagino, no está en mi imaginación la posibilidad que Alperovi pueda gobernar Tucumán nuevamente. No existe para mí ninguna Pero posibilidad. algún legislador capaz que meta. Está bien, pero Alperovi representa el pasado más triste de la historia política de Tucumán. Cuando este señor que se creía el dueño del Estado, el dueño de Tucumán, el dueño del gobierno de Tucumán, tanto se creía el dueño que creía que el avión sanitario era de uso particular de él y viajaba de vacaciones en el avión de la provincia. Es decir, confundir lo público con lo privado es la caracterización que tuvo el gobierno de quien atrasó a Tucumán durante 12 años. Ahora, yo no creo que los tucumanos quieran volver a la escribanía de gobierno que representaba los 12 años de Alperovi en Tucumán, a donde la legislatura, las voces de la oposición prácticamente eran voces aisladas y no tenían participación prácticamente en el juego democrático que tiene un parlamento. Se nutre justamente de ser la caja de resonancia de todos los reclamos y de todas las miradas de todos los sectores políticos que forman parte de la vida de nuestra sociedad. Cuando estaba Alperovi en Tucumán no había parlamento, no había debate. Tanto fue así que Alperovi nos dejó una reforma constitucional que fue un desastre constitucional. Tan desastroso fue que cada vez que hay que analizar un instituto o alguna norma de la Constitución del 2006 que hizo Alperovi, terminan con planteos judiciales. Es decir, esto que tuvo que surgir un fallo de la justicia para ponerle claridad a todos los errores y adefesio jurídico que dejó la reforma de Alperovi, son justamente las intenciones de reelección eterna. Por eso tuvo 12 años. ¿Usted se acuerda que para que Alperovi pueda estar 3 gobiernos consecutivos, 12 años en Tucumán, hicieron valer una cláusula transitoria que es el artículo 159 de la Constitución, que lo pusieron al final así como en letra chiquita, como esos contratos tramposos que lo ponen chiquitito para que la gente no se dé cuenta? Bueno, ahí lo pusieron. ¿Usted sabe quién era el único que lo llevó a la justicia y lo denunció a Alperovi en ese momento, a donde Alperovi se sentía el dueño de Tucumán? El que le habla. Yo. Simplemente yo. Ariel García en ese momento estaba en soledad, planteando en la justicia la inconstitucionalidad de que este señor se perpetuara en el poder durante 12 años. Ahora, esos 12 años no le sirvió a Tucumán que se termine la pobreza y que salgamos adelante, y que haya nuevas empresas y que se genere empleo, y que Tucumán vuelva a ser el jardín de la República, el norte, el centro de la región del norte argentino. No entraron, aumentamos la pobreza, perdimos empleo, nos quitaron vuelos, Salta se llevó todo el control, digamos, el centro aéreo lo ganó Salta. Y todas las provincias del norte argentino fueron creciendo. Mire lo que se convirtió Santiago del Estero. Una provincia que sigue creciendo cada vez. A nosotros nos genera una sana envidia de querernos ir a quedarnos en Santiago. Cuando vamos a las termas, cuando vamos a cualquier lugar, cruzar el puente carretero, ya es algo que le alegra la vista a todo el mundo. Ahora, eso es lo que nos dejó. Por eso no imagino que pueda volver. Sería atrasa. Es el pasado, el peor pasado político que tiene la historia de Tucumán. Sí quiero y me imagino que vamos a tener y vamos a continuar con una legislatura que respete
la minoría y que respete las diferentes voces. Y en eso yo tengo que decirlo porque es de persona de bien reconocer las cosas que están bien. El vicegobernador Osvaldo Jaldo, que preside el Poder Legislativo, cuando convocó a los diferentes legisladores para ver cómo integrar este nuevo periodo legislativo, lo primero que hizo es reconocer a la oposición, darle participación a la minoría, reconocer a la minoría. Teniendo una mayoría importante, valoraron a la minoría. A pesar de que la minoría no tenía una fuerza para decir, representamos el 30% del 100%. Sin representar el 30%, el presidente de la Cámara, el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, reconoció a la minoría. Y el reconocimiento de la minoría no solo está dado en la integración de la conducción de la Cámara, sino que está reconocido en la composición de todas las comisiones permanentes de la Cámara. Legisladoras de la oposición, legisladores de la minoría integran comisiones importantes, pero también las presiden las comisiones. Por eso es que usted ve permanentemente actividades y acciones que nosotros vamos tomando la posta, vamos tomando la iniciativa, que genera un efecto multiplicador. Cada vez la legislatura tiene más abiertas las puertas para que la sociedad sienta que ahí están sus verdaderos representantes, que ahí están los representantes del pueblo, con toda su mirada, pero sí, es la casa del pueblo. Ariel García, gobernador, ¿cómo solucionamos el tema de la inseguridad? ¿Se está pensando, ya lo tiene más o menos, tiene armado algún proyecto? Sí, por supuesto, yo lo planteo y lo demostré cuando estuve de gobernador el 30 de octubre del año pasado. La seguridad se resuelve con una firme decisión política. Hay que tomar el toro por las astas. Y tomar el toro por las astas es trabajar en la inteligencia criminal. Tucumán es una provincia pequeña, pero el vecino conoce de la vida de usted más que quizás que lo que usted se imagina. Entonces hay que hacer un trabajo de inteligencia criminal para saber dónde están las personas que preparan o que están pensando en cometer hechos delictivos. Entonces, si se trabaja en la prevención del delito, se puede evitar tener víctimas de inseguridad. Podemos trabajar en eso. Ahora, para eso hay que formar y preparar al personal de las fuerzas de seguridad. Hay que capacitarlos. Hay que darle capacitación. Pero eso es necesario, pero no suficiente. Más suficiente va a ser si es que nosotros trabajamos en la seguridad social. Y la seguridad social significa invertir en políticas sociales que tiendan a tener a todos nuestros chicos practicando deporte. Por eso nosotros con el ministro Limayer, que es el ministro de Educación, tenemos un camino común. ¿Cuál es el camino común que tenemos con el ministro de Educación? Porque el deporte es una escuela de valores, es algo superador. Entonces, con la práctica de deporte y la educación, lo estamos formando a nuestros chicos, estamos formando a los más pequeños, para que cuando se conviertan en adolescentes, vayan creciendo, vamos a tener una sociedad mejor, vamos a tener una sociedad inclusiva, no de excluidos. Y estas son las cosas. Por eso le digo, con una firme decisión política se puede abordar la problemática de la inseguridad. Pero esto no es un problema de Tucumán, es un problema que lo excede, un problema de la nación, del pueblo. Si tenemos en toda la nación argentina más de la mitad de los jóvenes, cuando hablamos de los jóvenes estamos hablando de menores de 17, 18 años de edad, viviendo por debajo de la línea de la pobreza, quiere decir que de cada 10 jóvenes, 6 chicos jóvenes, 6 jóvenes, por Dios, que escuchen esto, qué importante, 6 jóvenes viviendo por debajo de la línea de la pobreza.
excluido de la sociedad. Eso genera inseguridad social. Eso es lo que genera algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque cuando la pobreza ingresa en un hogar, no pregunta si es radical o peronista, o si es del globo amarillo, o de lo que fuera. Entra y se lo cobra, y lo convierte en pobre. Y ese pobre después se va haciendo tan vulnerable que termina siendo víctima de esta problemática que nosotros queremos combatir, que son las adicciones. Y ahí está lo estratégico y la importancia del juego limpio y de la práctica del deporte y de entender que todo lo que se puede hacer por el deporte es en beneficio de nuestra comunidad, es darle seguridad social a la gente. Es la mejor inversión que le podemos hacer para el desarrollo sostenible de todos los argentinos. Yo sé que usted no se anda con chiquitas, y si yo le hago la pregunta, ¿usted se la juega? ¿Se la juega? Por supuesto, yo me la juego desde siempre, por eso estoy en política. Si no, no me dedicaría a otra cosa, haría voluntariado de vez en cuando y estaría bien. Pero jugársela y estar comprometido en la política como lo hacemos los militantes. Yo le voy a dar, cambiamos todo, nuevo segmento, la producción se puso bien chiva este año, dijo, vamos con todo, y le voy a dar estas dos tarjetitas que dicen no, y sí, o sí y no, como usted la quiera poner. Se la voy a dejar acá y armamos 11 preguntitas, porque ¿qué pasa? Cuando a un político se le pregunta algo, por ahí empieza a pegar los quiebres de cintura, entonces son preguntas cerradas, respuestas cerradas. Para que la gente que no lo ve y lo está escuchando sepa, pueda contestar sí o no. Y después, si en alguna nos queda una duda, le dejamos que se explaye un minutito. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Presentamos? Presentemos entonces, Fede. Con un mate, por supuesto, previo, ¿no? El mundo es blanco, negro, santo o decano. Tiempo de jugarse. Nuestro entrevistado se juega en Detonados. Júgate. Bueno, muy bien, ahí estaba presentado este nuevo segmento que es Jugatela, ¿no? Lo que nosotros siempre queremos, que no nos embrollen con muchas palabras que los políticos nos tienen acostumbrados. Queremos, la primera pregunta del legislador es que le hacemos para que usted diga sí o no y muestre su cartelito para todos los que lo están filmando y lo estamos sacando por las redes, es ¿aborto legal, seguro y gratuito? ¿Sí o no? No. Bien. Segunda pregunta, ¿educación sexual integral? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Soy autor de una de las leyes que promueve justamente que se legalice la educación sexual. Bajar la edad de imputabilidad a 14 años. ¿Sí o no? No, para nada. Son errores del oportunismo de un gobierno que no quiere abordar la verdadera problemática social que es la pobreza. Acceso a la información pública, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Todo lo que sea libertad para que la gente sepa de qué se trata me parece genial. Planes sociales, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Si tenemos problemas estructurales que tienen que ver justamente con el tejido social, los planes tienen que ser de inserción en el mercado laboral, no pueden ser permanentes. Hay que capacitar a la gente, hay que darle la oportunidad de conseguir su empleo. Y los planes justamente tienen que estar orientados a ser un paliativo de la coyuntura, pero que tienen que ser acompañados de una capacitación, una formación a lograr tener su empleo laboral. Hay que incorporar gente al mercado laboral y los planes son un paso intermedio. ¿La justicia en Tucumán es creíble? Yo creo en la justicia. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Sí? Yo creo en la justicia. Ahí hay personas que lamentablemente no están a la altura de las circunstancias y es por eso que hay que revisar la actitud física de algunos funcionarios del Poder Judicial. Yo estoy trabajando en promover una ley que obligue a que todos los funcionarios judiciales todos los años tengan que tener exámenes físicos y psicológicos. Hay que ver si realmente son personas que su idoneidad
está preparada para ocupar el cargo judicial que realmente están representando. La séptima, ¿la justicia en Tucumán es independiente? Sí, yo creo que la Métele justicia... cartelito a la gente que... Sí, yo creo en la justicia independiente. Me parece que que haya manzanas podridas no puede generar de que todo... A ver, que haya existido una albahaca en Tucumán no quiere decir de que el sistema judicial está podrido. Para nada. Yo creo en la justicia independiente, creo en que la justicia es el lugar a donde los ciudadanos tenemos que concurrir cuando sentimos violentados nuestros derechos. Cuando yo sentí que Alperovi violaba la Constitución para perpetuarse en el poder, fui a la justicia. No lo hice a través de los diarios, a través de los medios, no. Fui a la justicia, puse mi firma, pongo en riesgo mi patrimonio personal, como se corre el riesgo cada vez que uno hace una demanda en la justicia. ¿Más policías en las calles solucionan el problema de la inseguridad en Tucumán? Yo creo que bueno, ahí está faltando ahí, diríamos que... Los dos. No, yo digo que en sí ayudan a contribuir a una política de seguridad, pero que no es suficiente. No es suficiente dar más personal policial. Mire, yo hace poco estuve en la Feria Internacional de Madrid, participando de la FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo. Caminando con mi hijo Moisés, volvíamos por la Gran Vía, y lo que le llamaba la atención a mi hijo me dice Moisés, papá, ¿por qué no se ve policía? Muy poco, casi poco presencia policial. Y le dije, porque acá funcionan las cámaras de seguridad, porque sí hay monitoreo de la seguridad pública. Entonces la cámara, el monitoreo, ¿qué permite? El ojo ese que muchas veces se habló del gran hermano. Eso permite, si la cámara de seguridad está orientada a brindarle seguridad y a proteger la seguridad de la población, es algo que viene a favor, que la tecnología se pone a favor de la humanidad. Entonces lo tenemos que saber usar. Ahora, si las cámaras de seguridad no funcionan, o no hay cámaras de seguridad, bueno, ese es otro problema. Fíjese que en Yerbabuena anunciaron un montón de veces anuncios y anuncios, el intendente Campero de que tenían preocupados por la seguridad, y hay cámaras que no existen. No solo que no existen, no existen, y otras que ni funcionan. Y de eso no hablan, de eso no se escucha decir nada. ¿No? Hablan como si fuera que el problema es ajeno, cuando ellos de su responsabilidad municipal, en el gobierno municipal, han hecho poco y nada. Porque en vez de pensar en dar mayores recursos humanos, pensemos en poner recursos tecnológicos, que la gente hoy, usted puede bajar una aplicación y tener las cámaras de seguridad. O sea, mire de simple que sería que si usted vive en una cuadra, pueda bajar la aplicación y ver las cámaras de seguridad que el centro de monitoreo de la provincia o del municipio le ofrece para que usted pueda verlo. O sea, usted va llegando a su domicilio 100 metros antes y puede mirar por sus teléfonos si no hay ningún hecho que le pueda significar una amenaza para su seguridad. No es algo complejo, pero para eso hay que tener la decisión de tomar el toro por las astas y encarar la seguridad con mucha responsabilidad, no de manera oportunista. Mire, yo miro ahora afiches por todos lados, la seguridad, qué lindo sería la seguridad y todo lo demás. Pero ¿qué creen? ¿Que Tucumán es una isla? ¿O que el municipio de San Tucumán no forma parte de la provincia? El municipio de Yerbabuena no forma parte de la provincia. ¿Qué son, una isla? ¿Usted conoce que tengamos que cruzar en barcos para ir a Yerbabuena? ¿Alguien cruza en barco para ir a Yerbabuena? No. La única manera de ir en barco es cada vez que llueve, pero es más, la última vez vimos en calle algunos ahí por la avenida Conquija, y era la avenida que nunca se iba a inundar, según el intendente Camperito. La pregunta número 9, nos quedan dos más.
¿El presupuesto en Tucumán está bien distribuido? A mí me parece que el presupuesto lo forma el Poder Ejecutivo, quien gobierna la provincia. El presupuesto, a nosotros nos hubiese gustado que se valore más el debate de la legislatura. Pero el que tiene la responsabilidad es quien gobierna la provincia. Entonces, nosotros hemos hecho mucho, yo me siento orgulloso de haber impulsado muchas leyes, más de 70 leyes, no una docena, ¿no? Más de 70 leyes que hoy rigen para toda la provincia, que muchas de ellas están sujetas a asignación presupuestaria. Así que, por supuesto que estamos trabajando y esperando que el Poder Ejecutivo le asigne la partida presupuestaria para que se puedan poner en marcha esas leyes que van en beneficio de la gente. Número 10, nos quedan dos, este y otra más. ¿Dobles candidaturas, sí o no? Bueno, las dobles candidaturas hoy están permitidas. Justamente, O sea, sería así, ¿no? bueno, yo no, legalmente sí están permitidas. Yo nunca hice uso de doble candidatura. Me parece que la doble candidatura son una opción que tiene la gente. Tampoco hay que demonizar, porque es la gente la que elige. Si la gente tiene que elegir, es el ciudadano el que tiene que elegir. Ahora, mire, esto es parte del doble discurso de algunos oportunistas, que cuando le convenía se oponían a la doble candidatura. Justamente a lo que tendrían que haberle revocado el mandato los amigos de Alfaro, no le revocaron, y era lo que estaban a favor de la doble candidatura en el 2015, en el 2014, en el 2014. Y ahora están en contra de que se haya permitido la doble candidatura. Pero eso es la ley. Ahora, las leyes tienen que ser para ordenar nuestra convivencia como sociedad. Las leyes son las normas que rigen nuestra vida como sociedad. No son para adecuarla a la conveniencia de como el camaleón, que cambia de acuerdo a la ocasión. Eso es lo que genera inseguridad jurídica. ¿Las testimoniales? Para nada. Usted sabe que nosotros siempre hemos cuestionado, me parece que no estamos a favor de las candidaturas testimoniales, me parecen que un candidato que se presenta para un cargo tiene que cumplir por el cargo que ha sido elegido. Ahora, también hay que poner en un conjunto la situación que se genera en particular de determinados casos. Si usted es el candidato de una lista, si usted forma parte de un proyecto político, que forma parte de un proyecto colectivo, y la gente elige eso, bueno, que usted ocupe el cargo o que lo siga el que sigue en la lista, forma parte de las reglas de juego, no hay una trampa y no hay un engaño. Entonces hay que decirle con claridad a la gente. Hay algunos que toman esa actitud y tienen derecho a hacerlo. Ahora, forman parte de las reglas de juego. No es una trampa cuando uno se presenta y forma parte de una lista. Pues si no, digamos, mire, para enumerar cada caso, hagamos tener nosotros, la actual senadora nacional fue triple candidata testimonial, para decirlo de alguna manera. Y la verdad que yo cuando Silvia hizo eso, no estaba de acuerdo, pero la gente votó por ese acople, creyendo que ella iba a ser legisladora, y no fue legisladora, porque ya tenía que reemplazar, estaba ocupando el cargo de senadora nacional y de diputada nacional, es decir, llegó un momento que tuvo triple candidatura y triple cargo, superposición de cargo, pero bueno, esa es una decisión particular que toma cada uno. La verdad que yo creo que hay que darle la mayor claridad al elector al momento de elegir. Y por último, legislador, según me comentaban ahí por la cucaracha y gente que parece que se viene una gran convocatoria, ¿va a haber algún gran encuentro próximamente? Sí, bueno, usted sabe que nosotros todos los años ya, va a ser el 11º año, o sea, hace 11 años, venimos realizando el encuentro de la militancia social, que lo organizamos
junto a los Boinas Blancas y a jóvenes de diferentes movimientos sociales que confluyen en un encuentro de reflexión para abordar justamente el rol de los jóvenes, de qué manera fortalecemos el sistema democrático, cómo le damos mayor participación a la gente para que se involucre en la militancia política. Bueno, esto, por suerte y gracias a Dios, todos los años sigue creciendo y cada vez son más grandes, más multitudinarios, porque la participación de los jóvenes en nuestro espacio juvenil es muy importante. Acá nosotros valoramos desde el más pequeño hasta el más grande, el que más experiencia tiene como al que recién se inicia, también contribuye, hace su aporte para enriquecer nuestra propuesta. Así que ya se sabe más o menos la fecha. Dentro de poco vamos a anunciarlo. Lo que sí estamos preparando para el próximo Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, queremos inaugurar la Casa de la Democracia Social, que sea la casa de todas las mujeres, a donde sientan que van a tener un refugio, van a tener un espacio donde van a ser protegidas y sobre todo las cosas van a tener una alternativa para seguir empoderando derechos y seguir creciendo como sociedad. Así que, ¿el lugar ya dónde va a ser? Acá, en un lugar céntrico, para que pueda ser accesible para los diferentes lugares de toda la provincia, puedan confluir, porque es importante también poner un punto equidistante que sea facilitador de la concurrencia de todo. Así que la verdad que estamos ajustando detalles. El próximo 8 de marzo vamos a inaugurar. La primicia que te puedo dar es, vamos a inaugurar la Casa de la Democracia Social y vamos a invitar a la sociedad, a todo el pueblo de Tucumán, a que nos acompañe a ese punto de encuentro que va a ser la Casa de la Democracia Social en Tucumán. Bueno, legislador, muchísimas gracias. No va a ser la última, no va a ser la primera ni la última, falta todavía recorrer. Y lo voy a ya invitar un miércoles de 18 a 20, se viene Boca de Urna en Del Plata. Bueno, con todo gusto, de verdad, muchísimas gracias. Es una alegría compartir con ustedes y estos riquísimos mates que hemos disfrutado también en la mañana. Bueno, muy bien. Ahí pasó el legislador Ariel García a través de los micrófonos de Detonado. Siempre nos hace quedar un poquito más de horas extra. Tendremos que pasarle la factura, ¿no, legislador? Para pagar el operador. Acá queda una facturita. Así que bueno, ahí está. Se nos fue ya el legislador Ariel García. Sigue con su actividad. Se viene el Juego Limpio acá en Tucumán. Así que seguramente que debe estar por ir a alguna de esas actividades. Licenciada, nos tenemos que ir. Bobby, nos tenemos que ir, qué entrevista.